Hubo un momento en el que todo un pueblo estuvo a un paso de la promesa de Dios, y aún así, la perdió. No porque Dios fallara, no porque la promesa fuera mentira, sino porque dejaron que el miedo hablara más fuerte que la fe. Dios ya les había dicho que esa tierra sería de ellos. No era una posibilidad, era una promesa. Pero antes de entrar, enviaron a 12 hombres a explorarla. Números 13. 40 días caminaron esa tierra. Vieron frutos enormes, racimos tan grandes que tenían que cargarlos entre dos. Era evidente, la promesa era real. Pero también vieron gigantes, ciudades amuralladas, hombres fuertes. Y cuando regresaron, todo cambió. 10 de ellos comenzaron a hablar desde el miedo. Números 13:31 no podremos subir. Y no solo eso, empezaron a contaminar a todo el pueblo. Números 13:33, éramos como langostas. Se sintieron pequeños, derrotados, antes de intentarlo. Pero había dos, que no hablaban igual, Josué y Caleb. Ellos se levantaron en medio del caos y dijeron, Números 14:8, si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará. No negaron los gigantes, pero decidieron creer más en Dios que en el problema. Pero el pueblo ya había elegido a quién escuchar. La duda es más fácil de creer, el miedo es más fácil de seguir. Y empezaron a llorar, a quejarse, a decir algo muy fuerte. Mejor hubiéramos muerto. Volvamos atrás. Rechazaron la promesa, por miedo al proceso. Y no solo eso, Números 14:10 quisieron apedrear a Josué y Caleb, porque cuando alguien tiene fe, incomoda a los que dudan. Y entonces, Dios habló. Números 14:11, ¿hasta cuándo no creerán en mí? Dios ya les había mostrado milagros. Los sacó de Egipto, abrió el mar, los sostuvo en el desierto. Y aún así, no creyeron. Entonces vino una consecuencia. Números 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Esa generación no entraría, no porque Dios no pudiera, sino porque ellos no quisieron confiar. Y aquí viene algo aún más fuerte. Cuando escucharon el castigo, intentaron cambiar de opinión. Números 14:40 subiremos. Pero ya era tarde. Intentaron entrar sin Dios, y fueron derrotados. Porque no es solo querer entrar, es creer cuando Dios te lo dice. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, hubo una rebelión. Números 16. Un grupo se levantó contra la autoridad, contra el orden, contra lo que Dios había establecido. Y entonces ocurrió algo impactante. Números 16:31-32. La tierra abrió su boca, y los tragó. La tierra se abrió, y descendieron vivos. Fue un momento de temor, de impacto, de silencio, porque no era solo desobediencia, era un corazón endurecido. Y mientras muchos caían, dos permanecían firmes. Josué, Caleb, dos hombres, que vieron lo mismo que todos, pero creyeron diferente. Y años después, cuando esa generación pasó, ellos sí entraron, porque no todos pierden la promesa por falta de oportunidad. Muchos la pierden por no creer. Y ahora, míralo en tu vida. ¿Cuántas veces has visto una oportunidad, pero pensaste, no puedo? Es muy difícil. No es para mí. ¿Cuántas veces Dios abrió una puerta, pero el miedo te hizo retroceder? ¿Cuántas veces escuchaste más a la duda que a la fe? Porque el problema nunca fueron los gigantes. Fue la forma en la que se veían a sí mismos. Y hoy, la historia se repite. Hay personas con promesas delante, pero atrapadas en su mente. Hay personas que quieren avanzar, pero siguen escuchando voces de miedo. Y hay otros, pocos, que deciden creer, que deciden avanzar, que deciden confiar, aunque no todo tenga sentido. Y al final, no todos llegan porque no todos creen. Y la pregunta hoy es para ti. ¿Eres de los que retroceden o de los que avanzan? Porque la diferencia no está en lo que ves, está en lo que decides creer. Si esto te hizo reflexionar, puedes escribirlo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque tu destino, muchas veces, no depende de lo que Dios prometió, sino de lo que tú decides creer.